1950 se constituyó la Sociedad Española de Automóviles SEAT. Le siguieron años de frenético trabajo, fue necesario la construcción de infraestructuras, fábricas y talleres, búsqueda de proveedores nacionales y formación de personal. Parece mentira que en solo 3 años, el 13 de noviembre de 1953, salía de la zona franca de Barcelona el primer SEAT 1400. Fue el pistoletazo de salida a una nueva industrialización automovilística, después de una guerra que desoló el país. España entraba en la modernidad y lo hacía de la mano del SEAT 1400. Este primer modelo fue obra de Fiat, que a la postre se hizo valedor de SEAT. Fue un proyecto posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de un coche de gama media-alta con innovaciones técnicas, con plataforma autoportante y un motor fiable, aunque no muy potente, con especial cuidado en acabados y abundancia de cromados, como se estilaban las tendencias que venían de América. La década de los 50 es la historia de grandes expectativas y de nada que echarse a la boca. Nuestras carreteras nacionales son caminos y el primer coche que fabricamos es para cubrir la carencia del parque móvil institucional. El coste del mercado es 128.000 pesetas, el equivalente a un piso de aquel tiempo. No es de extrañar los pocos coches que se ven estacionados. Bueno, estamos viendo imágenes de las primeras acciones o labores que realizáis. En primer lugar, vaciáis el coche entero y os quedáis con el chasis y la carrocería. Vemos que está prácticamente destrozado, ¿no? ¿Desechasteis muchas cosas? Desechamos casi todo. De hecho, además el suelo fue uno de los trabajos más complicados y a la hora de sanear la chapa que íbamos a dejar es muy importante no dejar nada de óxido, es importante meter nuevos paños y ese fue el trabajo arduo y de muchísimo tiempo, muchos meses y con mucha colaboración de mucha gente. Bueno, a estas alturas encontrar información sobre el coche, sobre el 1400 no sería fácil. Quizás para trabajar en la chapa no era muy necesaria toda esa información sobre el coche. Luego veremos que luego, por ejemplo, ahí ya sí, con algunos materiales que encontráis por ahí para renovar, sean parachoques, etcétera, etcétera, tenéis que buscar debajo de las piedras datos y piezas del 1400, ¿no? La información es relativamente fácil de encontrar hoy en día con internet y en las ferias se pueden encontrar catálogos, publicidad, muchas cosas. El problema es a la hora de conseguir que si quieres dejar un coche completamente original con las piezas originales, tienes que buscar componentes muy específicos en el motor, componentes muy específicos de mandos, de dirección, con lo cual ha sido estar pateando todas las ferias hasta que hemos encontrado pues los logotipos originales, cerraduras originales, y no podemos olvidar que este coche carecía de muchísimos de los componentes básicos, dícese el alternador, el distribuidor, el radiador, la calefacción, todo el grupo óptico, la instalación eléctrica la tuvimos que repetir. Fue eso, intentar hacer un rompecabezas. Además los medios eran muy precarios. Aquí podemos observar cómo se está pintando en un pajar donde se habilitó todo como si fuera una cabina de pintura, ¿no? Efectivamente, la intención era hacérnoslo todo nosotros y dejar un resultado que nadie pudiera decir que eso lo han hecho a estilo chapucillas, permitidme la expresión. Por ejemplo, los parachoques que hemos visto, ¿dónde los encuentras? Eso los encontramos en Pamplona, a un señor que les tenía hacía 45 años encerrados, y cuando nos enteramos fuimos escopetados a por ellos. Y hay cosas que son auténticos milagros, pero dices, ¿quién guarda unas piezas de un coche que lleva 40 años sin circular? Pues es cuestión de suerte. Aquí vemos el motor básicamente, que es lo que quedó. Quiero recordar que cuando hablábamos preparando un poquito el reportaje me decías que lo que más os costó fue todo el sistema eléctrico, ¿no? Fue una de las cosas. Aquí es muchas metas volantes que tienes que ir consiguiendo. El motor le tuvimos que abrir en 2 ocasiones. En una de ellas terminé casi ardiendo yo, como quien dice, pues porque después de montarlo, después de organizarlo, colocarlo, te das cuenta de que hay una vibración excesiva, te das cuenta de que hay un problema y tienes que volver a hacer de cero, deshacerlo y volver a empezar otra vez. ¿Lo que más os ha costado encontrar? Todo en general. Las piezas del 1400, igual que hay un montón de gente que se ha dedicado a hacer componentes modernos para el 600, para el 1400 es un modelo más especial. Bueno, estamos viendo cómo estabais trabajando en el tema de los taqués. Esa es la culata, la zona de los balancines, etcétera, etcétera. Hombre, estos motores no tenían demasiada complicación. El problema son las piezas, obviamente, y ponerlos en marcha, pero no son motores demasiado complicados, ¿no?
en este caso pues no hubo demasiado problema. Hay cosas muy concretas como lo que estamos viendo que no Son el rectificado de las camisas, etcétera, etcétera, ¿no? obviamente que eso es mejor que lo haga un profesional y en el cual, aun haciéndolo un profesional, son motores que después de tantos años siguen teniendo muchos problemas. Bueno, ante tanto problema, ¿qué es lo que os empujaba para llegar al final? Cabezonería, no hay más porque es el reto. ¿Cuántas veces has tenido ganas o habéis tenido ganas de dejarlo? Todas las del mundo. ¿Qué fecha empezasteis? En el 2000. ¿Lo acabasteis? 2004. Lo que pasa que esto va por rachas, cada uno se dedica a lo suyo y esto se hacía como hobby, con lo cual no se puede perder la perspectiva. Igual que de aquí tampoco se puede buscar una rentabilización económica, pues es eso, buscar un hobby y una forma de divertirte. Por cierto, ¿por cuánto os lo vendió el chatarrero? 100.000 pesetas, pero si se entera mi padre me mata. ¿Y le dijisteis al chatarrero para qué lo queríais? Básicamente le dijimos que era para piezas porque teníamos otro coche, porque siempre aquí esto es el gitano, hay que saber negociar. Pues lo digo igual viendo el coche, ¿para qué se querrán llevar estos el coche, no? Bueno, oye, le quería vender a precio de oro, o sea, que la gente por pedir que no quede. Pero vamos, aquí estamos viendo como desde el tapizado hasta los techos. Trabajando en los paños de las puertas, etcétera, etcétera. Es que es aquí podremos apreciar la tapicería original como estaba y de lo poco que pudimos conservar, porque lo que queríamos es dejar el coche como recién salido de la fábrica. Bien es cierto que una restauración hoy por hoy se valora si se logra conservar cuantas más cosas originales, desde la pintura hasta... Pero también es cierto que el concepto de esta restauración era conseguir lo que no se puede. Teóricamente este coche estaba desahuciado desde hacía mucho, no tenía componentes y no era restaurable. Era precisamente eso el rintintín que tenía para seguir. ¿Qué porcentaje de originalidad tiene el coche una vez acabado? A ver, originalidad entendamos como que todos los de piezas originales o de componentes tiene. ¿Qué porcentaje tendría? A ver, restaurado está el 100%. Originalmente tiene todos los componentes que son originales, desde los parachoques hasta todo el motor. ¿Qué pasa? Pues que todos los paños son de franela, por ejemplo, de pelo largo, que tardamos casi 3 meses en encontrarlo, que es el original, pero claro, es un tejido moderno. Pero el resto de cosas habéis buscado al 100% el que las piezas fueran de un 1400. Hemos comentado el caso del parachoques, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí podemos apreciar que todas las piezas intentamos restaurarlas o mandarlas a cromar o limpiar los conductos, o hay cosas que no merecen la pena, los manguitos es necesario ponerles nuevos porque es así, pero aquí el trabajo que sobre todo tiene es que desde la transmisión, pasando por los frenos, direcciones, todo, absolutamente todo, fue revisado tornillo por tornillo, y eso nos quedaríamos sorprendidos de la cantidad de cientos o miles de piezas que puede tener un coche. Nosotros no lo apreciamos, arrancamos y funcionamos, pero es... ¿El coche estaba tan mal por fuera como por dentro? Estaba bastante peor por dentro, porque la clave de este coche es que alguien se subió encima y hizo un bollo en el techo, se hizo una laguna y se pasó todo el agua por dentro, con lo cual quedó sin suelo, sin tapicerías, no quedó absolutamente nada. Partiendo de ahí, de la base, pues todo lo que ha venido detrás pues es...